Hola, buenas noches, mis ojos brillantes. Estamos hoy aquí para aprender a sanarnos, para aprender a sanarnos a nosotros mismos. Hoy quiero soy Raquel Fuentes Cuenca, médico y escritora, escritora de Leo quiere ser feliz, y quiero invitar a una persona que para mí es importante que hoy hable aquí, porque además, desde el punto de vista de la biodecodificación, que es buscar el origen para saber cómo sanarnos, cómo llegar al origen de nuestras enfermedades. Voy a abrirle paso, decirte que como médico siempre he observado que las enfermedades muchas veces venían originadas por algo que se callaba, por alguna emoción callada, y por eso estoy hoy aquí, porque quiero hacerte partícipe de todo lo que sabe Diego Martín Escalada. Voy a invitarle. Espero que sea de vuestro interés. Hola. Oh, Buenas, hola, Diego. Pues buenas, les buenas. está. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches allí. Buenas noches desde España. Allí son las 4 más o menos, ¿no? Aquí es buenas tardes de Argentina, sí. Mucho gusto a todos. Igualmente, es para mí un honor saber que vas a explicar bastantes cosas importantes sobre el asma, sobre enfermedades respiratorias, desde el punto de vista de la biodecodificación. Pero me gustaría que te presentaras, porque yo simplemente dije tu nombre y poco más. Bueno, gracias. Mi nombre es Diego Martínez Calada. Yo soy metafísico, biodecodificador, terapeuta en PNL y en otras muchas terapeutas en otras ramas, tanto holísticas como de terapias alternativas. Pero hoy solo me dedico más de lleno a lo que es biodecodificación, a lo que es dar consultas y cursos. Muy bien. Y también tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Tengo un canal de YouTube que se llama Conciencia, luego si quieren dejo el link de mi canal abajo del video Muy de bien. tu Por eso, Instagram. pues vamos a empezar. Yo lo que me mueve el interés de de todo lo que veo en la consulta, de que veo muchísima patología respiratoria. Este otoño aquí, lo que es en la zona donde vivo, en la zona del Mediterráneo, es un poco especial. Hace calor y sin embargo hay muchísimos niños. Yo estoy en una consulta de pediatría, pero claro, adultos también, también los está viendo, pero sobre todo muchos niños con bronquiolitis, con bronquitis, que pues necesitan todo el tiempo o bien Ventolin o bien corticoides inhalados o a veces corticoides orales. Y yo lo que veo es que tiene mucha relación con factores emocionales. Pues no solo con factores emocionales, pero es una parte importante. Entonces, quería preguntarte, desde el punto de vista de la biodecodificación, desde el punto de vista de cómo ayudarías tú a esas personas que están teniendo a sus hijos o sea, cómo podríamos ayudar a esas personas que están teniendo a sus hijos con crisis de asma de repetición, con un montón de problemas de no poder respirar. Bien, primero les voy a aclarar algo a la audiencia, ¿sí? Desde la metafísica y de la biodecodificación, y se puede explicar desde muchos puntos más, incluso desde la ciencia, para darle un poquito más de introducción al tema. Claro, Justamente todo factor o toda situación en la vida, en este caso salud, ¿sí? Pero en cualquier ámbito de la vida, siempre el factor origen de raíz de cualquier situación que una persona considere una enfermedad o un problema en su vida, siempre la raíz va a ser un factor emocional. ¿Mm? así Hagamos es. de cuenta para el desentendido que ser biodecodificador es como ser un médico de las emociones, justamente.
¿sí? Entonces, siempre que hay un conflicto en la vida, siempre la raíz, o es decir, la solución, siempre va a estar basada en encontrar el origen emocional, ¿sí? Que llevó a desencadenar ley de causa y efecto. ¿Mm? Exacto. Ley de causa y efecto. Entonces, una emoción, para que entiendan cómo funciona la gente, una emoción me lleva a un pensamiento, o un pensamiento me lleva a una emoción. Y el efecto colateral que hay entre mi emoción y mi pensamiento, es decir, a mi creencia, es lo que me va a llevar a una acción. Por ende, voy a tener una consecuencia. Ley de Ujú. causa y efecto. Acción, reacción, consecuencia. ¿Sí? Acción, reacción, y con la acción genero la consecuencia. ¿Sí? En lo que es este factor emocional, estamos hablando de sistema de creencias. En este caso, que vamos a tocar primordialmente lo que es el tema asma, y luego también vamos a hablar un poquito de otras situaciones de salud basado en el sistema respiratorio. Entonces tenemos que hablar un poquito también de lo que es el simbolismo, de cómo funciona el subconsciente. ¿Sí? Exacto. Trabaja en su gran mayoría, aproximadamente en un 80%, con el simbolismo, y el resto lo que es lo literal, lo real y simbólico. A base de una situación, a base de lo que yo interpreto de esta situación, es donde entra el simbolismo, es el programa mental que yo me voy a generar. ¿Mm? Ajá. Por ende, tenemos muchos sistemas de creencias y muchos programantes relacionados a lo que son este tipo de situaciones de salud basados en el sistema respiratorio, basados en muchas creencias. ¿Sí? Hemos tenido, por ejemplo, expresiones, a veces tenemos expresiones como decir, venís con la receta de la abuela. Sí, ¿Mm? Y eso se sigue uno dice, diciendo, no, sí. porque mi abuela me enseñó, porque que están bárbaras, muchas son extraordinarias, pero la mayoría son solamente sistemas de creencias. Y la Yo lo que mayoría de veo, ellas son negativas. Sí, dime. no, lo que veo con respecto a otros años, ¿vale? Lo que veo eh, es que hay más miedo de las madres, o sea, más miedo de lo habitual. Una de las cosas que veo este año, más miedo a enfermar, quizás sea por el COVID, porque en cuanto uno se constipa parece que va a ser eso, y la verdad es que lo que más se ve es otros resfríos, otros catarros, y miedo, claro, en aquellas madres que ya han tenido sus hijos asma. Pero también hay mucho debut. O sea, este año hay mucha gente que por primera vez tiene asma. No había tenido y ahora tiene asma. Y yo Bueno, ahora lo lo voy a que escuchar. veo en esas personas es que generalmente se han movido. O sea, las personas que han debutado este año es que se han tenido que venir, por ejemplo, a vivir a España porque sus padres no han, pues, buscaban trabajo, bien de Sudamérica, que es muy frecuente, o bien también de Ucrania por el tema de la guerra. Entonces, me veo pues mucho debut de niño que no era asmático. Entonces, por ahí te quería yo preguntar, ¿por qué Claro, puede ser? claro. Ahora voy a llegar ahí, estoy explicando esto para darle sentido a lo que voy a explicar de cómo se manifiesta cualquier situación o enfermedad en lo que son las Ujú. vías respiratorias, justamente. Entonces hay muchos sistemas de creencias de cómo nos enfermamos. Lo expliqué, por ejemplo, en la charla anterior que tuvimos, con vos, Sí, Rachel, donde yo explico sí. el sistema de creencias de este tipo de enfermedades relacionados al cambio de clima. Ustedes ahí en España están en otoño por entrar a invierno. ¿Mm? Sí. Entonces, están los sistemas de creencias de que estar desabrigado te enferma, de que el cambio de clima te enferma, de que me Ujú. agarró la lluvia en la calle, wow, ahora voy a caer en cama. ¿Sí? Entonces acá donde entra el concepto PNL, basado en que yo todo lo que digo es una orden para mi cerebro, entonces mi cuerpo lo Lo ejecuta. hago. Esto es ciencia. Sí, sí. ¿Sí? De toda la charla que vamos a tener acá, acá no hay biología ni estadísticas, es todo ciencia, que quede claro para el que desconoce lo que es el concepto biodescodificación. Entonces vamos a lo que es un poquito el asma, ¿no? Cuando hablamos de asma o todo lo que es el sistema respiratorio, estamos hablando de que para el subconsciente, ¿sí? Estamos hablando de mi territorio, estamos hablando de conflictos de oxígeno en este caso, del aire. Y el aire Ujú. representa para el subconsciente la vida, La vida. la vida. ¿Sí? Cuando nosotros nacemos, ¿m? De la manera que nacemos, e incluso lo primero que hacemos cuando empezamos a vivir es
Respirar. ¿Sí? La chupada de aire. Es el primer concepto de vida que hacemos cuando nacemos. Entonces, el aire representa, en este caso también, desde la biodescodificación, mi territorio. ¿Qué es mi territorio? Para el subconsciente y para la supervivencia del humano. Todo lo que yo considero mío. Mi casa, mi trabajo, mi familia, mi mujer, mi esposo, mis hijos, ¿sí? Mi jefe, mis compañeros de trabajo, etc. O mi Todo lo que mascota, yo ¿no? considero mío, todo lo que yo me expreso con la palabra mí, porque mí, lo estoy considerando inconscientemente mi territorio. Entonces, acá es cuando vienen mis territorios, y si hablamos de oxígeno, hablamos de aire, hablamos de pulmones, por sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, cuando hay de cómo se genera un asma, ¿de dónde vienen la raíz y conflictos emocionales del asma? ¿Sí? De un conflicto de territorio. ¿A qué me refiero con un conflicto de territorio? Puede ser, por ejemplo, como vos recién mencionabas, ¿sí? Vienen inmigrantes de Ucrania, ¿sí? Porque fueron excluidos de su territorio en contra de su voluntad. Totalmente. ¿Sí? Cuando hablamos de invasión de territorio o falta de territorio en contra de mi voluntad, generalmente es cuando se manifiesta un asma, que puede ser, tiene mucho que ver el asma cuando es por expiración o inspiración. Estamos hablando de un anhelo o de un rechazo. Me siento atacado, ¿sí? O me siento confaltante de este territorio. Entonces, pero no deja de ser asma. Esto es para identificar más fino de dónde viene, digamos, el asma. Si es por un ataque, una invasión, ¿sí? O porque hay una exclusión. Pero ese es otro tema también relacionado, pero voy a dar un ejemplo para que se entiendan bien. Por ejemplo, un niño, vamos a los niños. Niños que tienen asma. Por ejemplo, Mucha mudanza, como vos recién dijiste. te iba a decir que se cambian de casa, que se cambian de Ciudad, más sitio, que de casa. de ciudad. Que dejo mi territorio, me hacen dejar mi escuela, me hacen dejar mis Mis amigos, amigos, me hacen dejar mis parientes, porque por ahí eso se lo mudan veo y cuando más tienen los que... primitos también, los tíos, los abuelos, y por temas a veces laborales, familias generan mudanzas donde no conocen absolutamente a nadie. Entonces, me excluyeron de mi territorio. Es muy Sí. probable que este niño, si lo vive con un estrés específico, sí va a presentar asma. Depende de cómo lo sufra. Como en otro caso hay un caso de asma, de que en el caso de un niño, que puede ser de un adulto también, estos ejemplos también pueden ser para un adulto, por ejemplo, estoy con mi familia feliz, mi hermano tiene su pieza, yo tengo mi pieza, mis papás tienen la suya, y de repente viene el abuelo a vivir a casa. Y lo Sí. meten en mi pieza. Y ya no es tuya, ¿Sí? ya, Me claro. está chupando mi aire, es el simbolismo, está aspirando mi oxígeno en mi pieza, mi territorio. Porque mi pieza es mi territorio, para cualquiera, es mi parte más íntima en la casa. Entonces, siento una invasión en mi territorio. POC puede presentar asma. Podría ser también, por ejemplo, que nazca un hermano, o sea, soy el También, hermano mayor y nace un hermano y lo meten en tu habitación. Es la misma historia, claro. ¿no? ¿Cómo se presenta el asma? Esa proporción del estrés que yo vivo ante esa situación. Por ahí no me importa, porque por ahí me hace muy feliz que mi abuelo, porque ahora de repente mis padres trabajan tanto, que mi abuelo que vino a dormir a mi pieza me cuenta cuentitos o me entretiene con sus Y me anécdotas. Y yo lo adapto, disfruto. y me adapto y me, Entonces es claro. imposible que haya asma. Pero el tema es cuando yo me siento invadido con un estrés alto, basado en mi territorio. Si estoy disfrutando algo, es imposible que me enferme. Claro, pero si lo vivo como que yo no puedo disfrutar a lo mejor de mi soledad, de mi espacio y me revelo, ¿no? Entonces sí. Exacto, exacto. Es depende cómo lo vivo, porque no se trata de no compartir tampoco. Se Claro, trata de cómo vivo
esa visita, ese traslado, ¿sí? Ese viaje, esa mudanza, En o el esa caso, visita no solamente en mi casa, sino que también en mi habitación. Es cómo lo vivo yo. En este en- caso, ¿de qué manera lo vivo? Me siento invadido. me Si dicen no, por no. aquí, por el chat, que iban a preguntar lo de los hermanos pequeños. Es que es no veo el nombre, Victoria creo que es, de la persona que dice. Es que es bastante habitual, esto de los hermanos. O sea, Pero que no claro, había tenido asma, que nace un niño, su hermano pequeño, y debuta con asma. Es que lo veo, yo eso lo veo tiene mucho. mucho. Claro, eso ¿El tiene qué? mucho que ver si el nene es esperado o inesperado. Porque hay muchas veces que, mamá, quiero un hermanito, mamá, quiero un hermanito, hermanita. ¿Sí? Entonces viene el hermanito y está feliz. Pero hay veces que decís, viene mamá y papá y dicen, mi amor, vas a tener un hermanito, una hermanita. Pasé de Y le ser, pillan. que es el Mm. clásico que pasa, paso de ser el único centro de atención a ser excluido un poco. No es excluido nunca, pero es como lo vive el niño o la niña. Sí, sí. Que es diferente. No se trata de lo Yo, que yo hago, se trata de cómo la persona lo vive. ¿Sí? Pero yo nunca lo excluí, pero en su cabeza está tal vez haciéndose la ideología de que ahora, como mamá vive tocándose la panza, papá vive hablando del nene el hermanito que va a venir, y antes salían a comprarme ropita, ahora salen a comprar la cuna, salen a comprar los chiches nuevos para el bebé, me siento excluido, me están apartando de mi territorio. Entonces, nos está compartiendo Victoria que su hermana mayor tiene asma desde pequeña. Entendido. Que gracias por responder. si tiene asma desde pequeña, e incluso ya es adulta y sigue teniendo asma, es un conflicto justamente que vivió de territorio y nunca lo perdonó. Sí, porque se te puede ir, porque yo por Como ejemplo, también, sí, sí, como di, también di, puede di. ser más profundo, cuando uno es chiquito, esto lo hablamos en la entrevista anterior, Rachel, siempre se decodifican a los padres. Sí. ¿Mm? Mm. Si mi niño o mi niña tiene asma desde antes de los 7 años o hoy como adulto o adulta, recordás que tenés asma desde chiquitito, Ujú. ¿eh? Siempre el conflicto nunca fue tuyo. Estás expresando un conflicto emocional que todavía tenés un programante que te pasó mamá o papá. En este Ujú. caso de, por ejemplo, Victoria, en este caso de Victoria, por la consulta que hizo de la hermana que tiene asma desde chiquitita, ¿sí? Es muy probable que la madre vivió, ¿sí? Un conflicto de separación o de invasión de territorio. Estoy Ujú. embarazada, empecé a trabajar, mi hija ya estaba por empezar el jardín, papá trabaja, mamá consiguió un trabajo porque era ama de casa, y de repente, como Ya, empiezo a trabajar, para que me ayude, traigo a mi suegra a vivir a casa para que me ayude con la crianza de los niños. Entonces mamá, con la experiencia de la suegra en casa, se empieza a repetir y se empieza a sentir invadida, porque resulta que mi suegra era, por ejemplo, mandona, y me corregía muchas cosas. Entonces está invadiendo mi libertad, mi espacio. Y esa situación, ese estrés, lo absorbe la criaturita. Puede ser también que un tema puede de ser por asma otra puede ser persona, una no, no herencia tiene que ser la familia, transgeneracional. puede ser otra persona, puede ser Puede ser un tío, una tía, una, puede ser una quien sea. cuidadora que no sea familia, pero que se comporte como a veces la dueña de la casa porque pasa más horas. Sí, 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 Claro, eso incluso lo he vivido yo. O sea, claro, no, en el esa, caso de una cuidadora, el niño puede tener asma, ¿sí? Pero en un periodo de tiempo se le desvanece, llegando a la adolescencia, si es que perdura muchos años. ujú. ¿Mm? Porque se deshizo del problema. Ya no Sí, necesita que la cuiden más, una niñera. ¿Mm? Entonces, esa invasión se va, entonces mi cuerpo vuelve a la normalidad. Pero en este caso, que mencionaba Victoria, que de chiquitita tiene, y hoy como adulta,
sigue teniendo, hay un programante más específico. O puede ser transgeneracional, a Ya, base de del ser árbol. doble de Sí. alguien. Pero esos son temas mucho más profundos. Ese es Pero un igual tema bastante más es profundo. muy fácil deshacerse un asma, una alergia, es muy fácil. Con una sola consulta, eso se desvanece. No se necesita terapia para deshacerse de este tipo de situaciones de salud simples. Cuando lo que pasa es que es eso, yo con esto quiero abrir mentes, ¿no? Porque yo llevo cerca de 24 años trabajando y el asma, pues he visto lo que tú estás diciendo, niños que luego se desvanecía su asma y cuando preguntas qué diferencia a lo mejor hay en su vida desde niño hasta adulto, te das cuenta que, pues, a lo mejor de eso, ¿no? De que vivían como un estrés el que estuviera en su casa otra persona. También de que la hubieran separado, de que se ha ido a vivir a otro sitio. Y entonces yo he visto niños que se han mudado, por lo que decías tú, ¿no? Que al principio creo que ha sido, que los han hecho mudar, ellos no han querido irse, ¿no? Y como no era una decisión suya, el mudarse a otro sitio donde no tenían sus amigos, no tenían su escuela, pues lo han vivido con estrés. Pues esas dos situaciones yo creo que son muy frecuentes, que se repiten, se repiten. Pero también hay otras, ¿no? También hay, yo creo que separaciones de papás y mamás. O sea, ¿por qué entran en crisis más aguda en la casa del papá? Están en la casa de la mamá y a lo mejor no tienen crisis y en la casa del papá tienen crisis. Claro, porque ahí es donde se encuentra muy fácil el factor raíz de donde viene ese asma. ¿Sí? Esto está muy bueno el tema que vos tocás porque a veces pasa eso, en situaciones de familias separadas, matrimonios separados. En la casa de papá o de mamá siempre se enferma y en la casa de mamá o papá siempre está bien. Entonces, donde está el conflicto emocional, la raíz del conflicto emocional se cae de maduro, muy Mm, claro. ujú. Entonces hay que ver cuál es la actitud o la situación que vive en esa casa donde más se enferma para decodificarla y solucionar la situación. A ver, que tengo ahí una, yo padezco Tam- Gabriela, sí, padezco de asma desde pequeña y ya en la adultez y alergias. En verdad me limitan mucho. Bueno, Gabriela, que dice Fit Gavita, figura. Este tema, en tu caso en particular, por ejemplo, si seguís teniendo, bueno, ya a medida de lo que venís escuchando, tenés que recordar en qué año exactamente tuviste tu primer síntoma en lo que es asma y analizar con la situación emocional que yo, por ejemplo, expliqué, que hay un tema de invasión de territorio o anhelo al territorio, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo, Gabriela, como para que más o menos entiendas, de un caso que yo atendí el mes pasado, ¿sí? Que tenía ataque de asma e incluso palpitaciones y casi principio de taquicardia. ¿En qué situaciones? Cuando viajaba, una señora ya adulta, de 50 años, toda su vida también con esta situación. Viajar le generaba ataques de asma y palpitaciones, tipo taquicardia, no llegaba a la taquicardia. ¿Cuál era la situación? Palabras más, palabras menos, indagando. Ella de chiquita, ella de chiquita había sido excluida de su casa. Había fallecido su papá, su mamá seguía, pero no la podía seguir criando. Entonces, a ella, con la edad de 7 años, se la llevaron, vivía en el campo, se la llevaron a la ciudad. Es decir, la excluyeron en contra de su voluntad, ¿sí? De su territorio. Entonces lo que sucedía cada vez que viajaba, de adulta, empezó a manifestarse, de adolescente empezó a manifestarse, ¿sí?
¿qué pasa? Su subconsciente recordaba. Claro, esa situación. Ella, claro, a ella no le afectaba inconscientemente, no le afectaba viajar. Lo que le afectaba era que cada vez que viajaba simbólicamente recordaba, me Esa vez, alejo de mi casa. esa vez. El Mm. concepto era que se alejaba de su casa. Y el inconsciente lo que hace es recordar como la primera vez y volver a vivir ese estrés. Y el Lo cuerpo lo mismo. manifiesta en este caso, claro, de esta manera. ¿Sí? Fíjense en lo que es el simbolismo y cómo interpreta el subconsciente Siempre de es qué muy uno hace. importante, siempre es muy importante también la pregunta de cuándo empezó. Yo eso para Es relacionarlo, fundamental. para relacionarlo. Es fundamental Sí. porque es cuando se genera, es cuando captamos, en la mayoría, en su gran porcentaje, gran porcentaje, aproximadamente en un 90%, en este caso, hablando de las enfermedades, toda enfermedad se manifiesta en el desestrés, que viene a ser del sistema simpático, ¿sí? Es el desestrés, que es cuando nuestro organismo genera la reparación de nuestro organismo. Es decir, cuando yo estoy viviendo el estrés, Ya, metafóricamente, que estoy nervioso, o tengo bronca, o tengo esas emociones negativas, depende ujú, el periodo de tiempo, es la enfermedad que se va a claro, manifestar, y depende el periodo de tiempo, es como yo voy a estar lastimando mi cuerpo por dentro. Lo estoy lastimando. Esto es claro. literal. Esto es literal, no es simbólico, es literal. Depende de las emociones que yo tengo, le estoy generando a una parte de mi cuerpo un estrés. Es decir, si yo, un cáncer de mama, por ejemplo, un cáncer de mama, que el simbolismo es clásico de madre sobreprotectora, en su mayoría, depende si es mama izquierda o derecha, para que ustedes entiendan, gente, cómo funciona el subconsciente y cómo lo manifiesta con nuestro cuerpo. ¿Sí? Diego, Entonces, sí, espera un momento. Voy a hacer una pregunta porque me dice vale. un oyente que hay problemas con la señal. Yo a ti te veo bien, tú a mí me No, ves por ahí bien. la tienen ellos mismos por A lo ahí. Yo mejor lo tiene, también a lo veo mejor la bien. tiene él. Vale. Entonces, volviendo a este tema, Al tema ¿sí? Para que del sepan un ejemplo del poquito, cáncer. lo resumo en 2 minutitos, cómo funciona el subconsciente, para que tengan una idea de lo importante que es tener pensamientos positivos y negativos y cómo depende de lo que yo pienso y siento, me enfermo o me curo. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, vamos a cáncer de mama, sí, madre sobreprotectora. ¿Sí? Es un estrés muy grande que mi hijo, yo lo veo en peligro, sea económico, porque mi nuera es una yegua, ¿sí? Lo que sea, entonces yo no lo puedo rescatar, no lo puedo cuidar, no lo puedo. En este caso el simbolismo es no lo puedo alimentar para que él sea más fuerte. Entonces mi subconsciente lo que va a hacer al yo vivir tanto estrés es darme más seno, darme más teta. ¿De qué manera se manifiesta? Con quísteres. Ese es el simbolismo del subconsciente. El subconsciente es objetivo, ¿sí? No identifica lo que está bien y lo que está mal. Lo que identifica el subconsciente es que vos estás en peligro y yo te voy a ayudar. Entonces, cuando vivimos estos estrés, mi cuerpo por dentro se lastima. Cuando yo me desestreso, mi subconsciente dice, muchacho, le dice a mi cuerpo, bajen la guardia, ya está. Ya, vengan, que vuelvan los Ya, refuerzos. Vamos a reparar. Y preparar. entonces vienen los obreros a reparar. Y ahí cuando aparece el síntoma o la enfermedad. ¿Sí? Ahí es Sí, cuando sí, vienen los dolores totalmente. de cabeza, dolor en el seno, problemas en los pulmones, problemas en la enfermedad que sea. Ese dolor, ese síntoma que uno está presentiendo, es Es el una método de reparación reparación que está haciendo tu cuerpo, para que se entienda. por A el eso en estrés la que has medicina vivido. se Sí, sí, llama yo la lo veo. enfermedad. Se llama Totalmente de enfermedad. acuerdo. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Así Mm. funcionamos. ¿Mm? Eso que muchos dicen, me enfermé, desde la biodescodificación y de lo que son los factores emocionales, vos te desestresaste y tu cuerpo se está reparando. Es en realidad lo que está pasando biológicamente. ¿Mm? No sé ¿Pero si clarito? les gustaría saber algo más eh, a los que nos están escuchando. Yo, por mi parte, decirte que lo veo constantemente en mi trabajo, porque yo me fijo, aparte de que yo misma sané de una enfermedad cuando descubrí
Bueno, primero porque pensé positivamente de la vista y luego porque descubrí por qué, porque había enfermado. Pero que yo lo veo, esto, que es una relación totalmente directa. Cuando a mí se me abre un mundo cuando ves que esta persona, que una determinada persona se puede curar, cuando ves la emoción que lo desencadenó o el programa que lo desencadenó. Porque Es un claro, no hemos pensamiento querido lo que te está entrar, enfermando, nada más. no hemos querido entrar, pero yo sí que te voy a hacer entrar. Porque aunque sea de una manera así por encima, sí que quiero que nombres un poco que no es solo las emociones que tú vives en tu vida, sino las emociones que vivieron tus papás. Entonces, o también parte de tu familia, porque puedes llevar un programa. Entonces sí que creo conveniente que además de a nuestros oyentes abrirles el mundo de todo de la salud que tiene en relación con las emociones, de la salud emocional y de la biodecodificación. Quiero también, aunque sea de una manera por encima, que expliques o pongas algún ejemplo de una enfermedad dada en una persona, pero porque tenía, o sea, respiratoria, por ejemplo, pero porque tenía un programante en su árbol, un conflicto en su árbol. Yo creo que sí que está bueno que sepan algo de eso. No, no, seguro. O sea, esto también lo explico muy bien en un video de 1 hora y media más o menos para que tengan una En idea. YouTube. Voy a recibir en mi canal de YouTube, lo explico muy claramente, pero voy a tratar de resumirlo en 3 4 minutos. ¿Sí? Cuando nacemos en el periodo de gestación, cuando mamita se queda embarazada de nosotros, ¿sí? Se queda embarazada de nosotros, ¿sí? Automáticamente, biológicamente, a través de las memorias celulares transgeneracionales y psicológicas, ¿sí? Recibimos herencias emocionales ya de 4 generaciones para atrás. ¿Sí? Todo en la vida del humano se basa desde el subconsciente. Ahí te voy a preguntar, te voy a responder un poquito, Victoria, de las hernias discales. Yo la he dejado también, la he leído, pero Y después. este, para el humano, desde el subconsciente, solo es evolución. Para el consciente, solamente estamos programados ante el sistema de este planeta y a base de la mente dual, que es la única que interpreta qué está bien, qué está mal, qué es lindo, qué es feo, qué es arriba, qué es abajo, es decir, siempre los dos polos, ¿no? Para el subconsciente, o sea, estamos confeccionados cuando nacemos que tenemos que estudiar, que tenemos que crecer, que tenemos que ser alguien, que tenemos que tener a la pareja ideal, los hijos, tener la familia Ingas, la familia feliz, tener el buen trabajo, conseguir el autito, conseguir la casa, tener un trabajo próspero, jubilarnos y vivir panza arriba toda la vida. Es para lo que está confeccionado el humano desde lo que es la mente consciente. Pero para el subconsciente eso le vale madre. Para el subconsciente todo es evolucionar. Todo es evolucionar. No identifica si sos lindo, feo, gordo, flaco, pobre, millonario, viví bajo un puente. Eso no lo identifica. No identifica nada. Cuando un humano ante una pila ve que tiene un lado positivo y negativo, el subconsciente lo único que ve que esto es una pila. Y punto. No juzga. ¿Sí? Entonces, a base de lo que es la evolución, el subconsciente lo único que nos trae, ¿sí? Es el regalito de crecer, de evolucionar, de lo que es participar en esta escuela de lo que es la vida. ¿Mm? Ujú. ¿A base de qué? Del autorreconocimiento. ¿Y de qué manera yo me reconozco? También, ¿sí? Sanando a mis ancestros. Que acá es donde entra el árbol genealógico. ¿Mm? Heredamos patrones contundentes de nuestros ancestros. A base de eso, ¿sí? Sistema de creencias, patrones generacionales. A base de eso también tenemos lo que es la situación del proyecto y sentido. El proyecto y sentido es la intención con la que yo tengo un hijo. Sí, tan Es muy importante. diferente cómo se va a manifestar mi hijo de adulto si yo lo tengo por amarre, es decir, mi mujer me quiere dejar, entonces la embarazo para tener un justificativo y poder perdurar más la relación. Es diferente el niño inesperado. No esperaba ser papá o mamá y de repente mamá dice, ¡ah! Quedé embarazada. Se va a manifestar diferente en la vida. Sí, ¿Sí? sí. Depende con la intención con la que yo busco tener un hijo, es como también le genero patrones
lo va a manifestar de adulto. Así. Las emociones que vive la madre, shock emocionales que vive la madre en el periodo, los 9 meses del periodo de gestación, Gestación. también la madre le genera un montón de programas mentales, del cual, ¿sí?, lo va a manifestar de adulto. Sea Sí. problema económico, amoroso, porque fue Comprobado. abandonada, porque se quedó sin trabajo, por esto, por el otro. Ese hijo o esa hija, cuando sea adulto, lo va a vivir. ¿Mm? ¿De qué manera nacemos? Es diferente, depende si nacemos. Si Por cesárea. nacemos por cesárea, Por si nacemos cesárea. con force, si nacemos con una vuelta al cordón al cuello, si nacemos, depende de 10.000, si nací y tuve que ir derecho a la incubadora, depende de cómo nací, también lo voy a manifestar el resto de mi Sí, vida en sí, relación a de cómo nací. A esto sí. sumémosle de cómo en mi crianza me habló mamá, me habló papá, relacionado al amor, a la economía, a la salud, a cualquier rama de la vida, son otros programas mentales Otras que me creencias. generaron. Sí. Claro, entonces la Que luego te resolución que tienes yo que hago, quitar, que, como exacto, la están tóxicas, resolución, que luego te tienes que quitar. claro, la Mm. pregunta que yo le hago a todos mis alumnos, luego de esta reflexión explicada más o menos en una hora, ¿sí? ¿Qué te hace pensar? Tenés programas mentales de mínimo, de 4 generaciones atrás tuyo. Proyecto y sentido, más programante. 9 meses de shock emocionales, depende cuáles, de tu madre, más programas mentales. Depende de cómo naciste, más los primeros 14 años de cómo te educaron tus padres, hoy como adulto o adulta, ¿qué te hace pensar? ¿Sí? Que el día de hoy vos tomaste una decisión por tu cuenta. Y esto yo se lo compruebo a todos mis alumnos de que nunca tomaron una decisión propia. Siempre Mm. tomaron una decisión a base de un programante del subconsciente que subliminalmente le hace creer al consciente que vos tomaste una decisión. Y nunca fue Pero así. no, la tomaste porque tenías ahí. Sí, sí. El, yo que estoy ahora iniciando el conocer la biodecodificación, a mí me da mucho, mucha tranquilidad eh, pues, saber más sobre algo que ya me daba cuenta, ¿no? Cuando preguntas, la primera vez que te traen un bebé, te preguntas la manera en la que ha nacido y entonces los meses de gestación, si ha nacido de tanto tiempo y cómo ha sido el embarazo. Y ya desde el principio ves relación en cómo ha sido el embarazo. Si, por ejemplo, la mamá ha dicho, pues es que he tenido muchos problemas porque tanto el trabajo, me he quedado sin trabajo, la pareja al final le he tenido que dejar o me ha dejado él a mí. Y ya es como un patrón, o sea, yo es que veía un patrón en niños que sus mamás han tenido un montón de problemas y han vivido, o también con miedo a perder el bebé, con miedo todo el embarazo a perder el bebé, luego pasaba un determinado hecho en el niño, ¿no? Y la verdad es que cuando empiezo a escucharte y empiezo a leer sobre todo esto, para mí ha sido como ir uniendo piezas de un rompecabezas. O sea que yo estoy cada día más contenta de haber entrado en la biodecodificación y estar empezando a saber cosas. Entonces, Bueno, yo ahora tengo ansiedad porque todo el mundo sepa, ¿no? Cosas que se tienen que saber. O sea, sí, claro, ansiedad no. o emoción. Es que te da emoción decir cómo esto no se conoce tanto, Sí, ¿cierto? sí, La sí, reflexión creo que de raíz viene por ahí. Decís, ¿cómo esta información? ¿Cómo es sí. tan fácil ser feliz? ¿Cómo es tan fácil solucionar un problema y esto no se sabe? Es la Porque a reflexión que veces, viene cuando te empezás a entender que ese es un tema que no lo quiero tocar, pero porque tiene mucho que ver con el negocio y no me interesa. Sí, el negocio de la salud, en este caso. ya, Pero, ya sé lo que este, quieres decir. sí, no, pero no quiero tocar esos temas. Te van a clausurar el video, si no. Después hablan de libertad de No, no, expresión. ya Claro. me pasó, ¿eh? Ya me Por pasó. eso. No, 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 Me por quedé eso. sin cuenta de Instagram y de Facebook un tiempo por hablar de una determinada Este, cosa. por eso, cuando hubo, por ejemplo, esta pandemia, volviendo al tema respiratorio, ¿sí? Al Sí, sistema respiratorio, cuando hubo esta pandemia, porque el nombre tampoco lo quiero nombrar, ¿sí? Porque dicen que hay libertad de expresión, pero donde decía algo que al sistema no le no, conviene, no, termina en el video, ¿cierto? de eso nada. En cualquier red social, claro. Que comprobado con un artículo de mascarillas que saqué. Sí, Bueno, sí, comprobado. por eso. Ahora te voy a responder, Mico Valés, Mico Balea, ¿sí? El tema de los gemelos y mellizos.
volviendo al tema respiratorio, O sea, que este tenemos tema, dos por preguntas. ejemplo, Yo había leído la de Victoria, la de gemelos no la he leído, o sea, no la he visto. ok, Vale, volviendo a este vale. temita, porque estamos ahí con los tiempos, Sí, este, por ejemplo, con la pandemia que hubo, para que la gente entienda, ¿sí? Justamente se pasa por ahí, analícenlo, pueden buscar biodescodificación, sistema pulmonar, biodescodificación, gripe, biodescodificación, si hay algo que abunda es información sobre esto, ¿sí? Biodescodificación, resfrío, gripe, problemas bronquiales, etcétera. Y van a ver cómo esta pandemia, por ejemplo, que pasó y todavía siguen difundiendo, cómo el sí, factor miedo es la raíz de la enfermedad y cómo, fíjense en lo que pasó, para que tengan una idea, que estamos hablando del sistema respiratorio. ¿Sí? Estamos hablando siempre, cuando apareció la pandemia, lo primero que afectó fue el territorio, justamente. claro, claro. No puedo ir a visitar a mi familia. Los que más Estoy sufrieron esto encerrado, fueron las es- abuelas, que no estoy podían ir a encerrado. visitar a su nieto. Por ejemplo, a los chicos los apartaron de sus compañeros, de sus primos, de sus vecinos, de mi trabajo es mi territorio. ¿Cuántos echados hubo en muchas fábricas, en muchos trabajos? Cuando era mi único sostén, me jodieron mi territorio. ¿Qué es mi territorio? Mi familia, mi casa. ¿Entienden? Y Diego, investigo, no la quiero hacer larga, pero sí les tiro Diego, el link. fíjate, Sí, porque ahí quiero compartir algo. Eh, yo decía, ¿cómo yo que estoy todo el rato atendiendo gente, a veces en circunstancias en domicilios que no llevo precaución porque veo que es algo agudo y yo, como no tengo miedo, pues, ¿cómo yo no cojo nada, no me pongo mala, no, o sea, no me da tos, en 2 años y pico? Y, y claro, luego lo entendía. Yo me podía mover. Yo viví, como tenía que trabajar, llevaba mi papel, que me lo pidieron pocas veces, pero yo me sentía que yo podía salir a la calle. El que no podía salir a la calle era mi hijo, que estaba mucho más limitado, no tenía colegio. Pero como yo trabajaba en un puesto médico, pues yo iba con mi coche, eh, porque tenía la sensación de que no estaba haciendo nada malo. O sea, entonces yo no me enfermé. Sin embargo, la gente, y luego cuando tuve otra, o sea, una enfermedad que no tenía nada que ver con esto, sí que me dejaron encerrada por si era eso. Y entonces sí que me apareció tos. No el primer día ni el segundo, sino al final. Y tienes que luchar con tu mente de decir, no, si yo no tengo eso, porque sé que no, es que esto no es, ¿no? Sin embargo, creer las es crear. personas, ¿eh? ¿El Creer es qué? crear. Si yo creo que Claro, me voy a creer es contagiar, me crear, contagio. totalmente, Si yo creo que soy inmune, totalmente, le estoy dando la orden a mi cuerpo y yo me convierto en inmune. Mi cuerpo responde a mi palabra y a mi pensamiento. 100%. total. 100%, no a veces. Yo lo viví 100%, así, entiendo yo lo gente. viví así. A mí, yo tengo que decir que, y pese a lo mejor algún oyente dice, madre mía, qué atrevimiento, yo no me vacuné. Yo de pequeña tenía unas reacciones a las vacunas increíbles y yo no me vacuné del COVID. Y a mí me decían los compañeros, ¿cómo es posible que no enfermes? Al final sí que hace un tiempo estuve malita, pero porque estaba con muchísimo estrés, o sea, tenía muchísimo estrés de muchas cosas. Pero el caso es que, no solo hablando de mí, sino de la gente que he visto, los niños fueron los primeros que empezaron a ver, o sea, crisis del miedo que pasaron y todavía siguen teniendo algo de miedo, porque claro, aunque sean Claro, menores, escuchar lo que es el programante mental. Es escucharon. extremadamente viral, decían los medios, ¿sí? Entonces, esta situación no solamente te contagia, también te mata. Ahí está el programante. Ahí Claro, es donde está el miedo, el factor miedo, pánico. claro, ¿Sí? Entonces, fíjense qué poco sentido tiene esto y qué tan mentiroso fue todo, porque solamente fue un negocio nada más, ¿sí? Es mentira. total. Lo que pasó es todo mentira, solamente un negocio. Fíjense qué tan mentiroso fue que para darle un sentido a lo que yo estoy diciendo de la mentira, ¿sí? Fíjense cuántas familias aislaron porque un integrante
Sí, Le sí, captaron sí, esta enfermedad y el resto de los integrantes de la familia no se contagiaron. Explícamelo, muchísimo, todo el tiempo. explícamelo. Y esto en Mm, muchísimos casos. Incluso yo esto lo sí, viví, ¿eh? yo Esto también. lo viví. Yo hace 2 años y medio atrás, ¿sí? Yo estaba en pareja, mi Ujú. pareja tuvo COVID incluso 2 veces, ¿sí? Que vivía conmigo y mi hijo y yo nunca nos contagiamos. ¿Cómo? Y yo dormía al lado de ella. ¿Cómo me lo explica? ¿Dónde está lo tan viral? ¿Dónde está? En mi familia pasó, no en mi casa, pero sí en Bueno, casa de mi por eso, hermana, en casa de allí. el miedo es el resultado de la ignorancia. Sí, Punto. sí. Mm. Es ignorancia pura. Porque si a mí me genera miedo, una cosa es que me genere miedo. Sí, yo también tengo mis miedos como decodificador metafísico. Pero enseguida digo, esto no me cuadra o me cuadra y quiero investigar. Ah, listo. Entonces a base de la coherencia mi miedo se desvanece. El que hoy sigue con miedo es porque se quedó con el factor de que esto te mata y listo. Palabra santa para mí. Punto. Lo tomé. Es tan simple como eso. Mm. ¿Sí? Sí, sí. Lo que yo tomo, lo que yo rechazo es lo que yo voy a vivir. En este caso basado en el conocimiento. Así de simple. Victoria me había preguntado con Sí, respecto a la te iba columna a decir vertebral, porque nos los queda poco discos, tiempo. La pregunta de discos las hernias vertebrales. discales. Por eso, es muy complejo el tema de los discos intervertebrales, porque es muy larga, porque cada vértebra tiene su simbolismo. Estamos Las hablando de lumbares, 33, creo. 32, Cre- 33, depende. creo ¿Cierto? que son las lumbares en el caso de Victoria. Por eso, cada zona tiene su representación, pero te voy a hablar de la representación de lo que es, digamos, la columna vertebral en general. Cuando hablamos de la columna vertebral en general, estamos hablando de lo que es mi pilar, mi estabilidad en la vida. ¿Mm? Mi Mm, estabilidad. Entonces, cuando uno tiene problemas lumbares, pueden ser en este caso discos intervertebrales como lordosis, sifosis, ¿sí? Desviaciones en la columna vertebral, son justamente, digamos, mi estabilidad en la vida está totalmente, digamos, en el caso de una escoliosis, muy inestable. ¿Sí? No, no puedo con esto, no sé para dónde ir. Soy una persona insegura. ¿Mm? No me siento fuerte y no me siento poder sostener esta situación en mi vida. Es nuestro pilar. Si no tuviésemos la columna vertebral, nos arrastraríamos como un gusano. también ¿Sí? tiene Es que lo ver que con los nos chakras. tiene de pie. Y hablando de la zona lumbar, cuando hablamos de la zona lumbar, estamos hablando, por eso hay que ver si izquierda o derecha, hay muchas cosas, son muchos detalles que hay que preguntar. Cuando hablamos de la zona lumbar, tiene mucho que ver también con la economía, ¿sí? Ujú, Con mi trabajo y lo que es mi situación sexual. ¿Mm? ujú. Sobre todas las cosas, en lo que es mis relaciones sexuales. Tiene mucho que ver por ahí lo que es la zona lumbar baja. Y en este caso de los mellizos y gemelos, en ese sentido, dicen los mellizos o gemelos tendrían un comportamiento similar. No, no, porque acá se trata de justamente, y esto es muy personal, se trata de lo que yo vivo. Hagamos de cuenta el simbolismo en una casa, en un matrimonio normal, papá, mamá, e incluso vamos a poner más exagerado el tema, 5 hijos, ¿sí? Que los 5 hijos vivan bajo un mismo techo, ¿sí? A pesar de todo, viven distintas realidades, porque se trata de la percepción, se trata de lo que yo vi, lo que yo viví, o lo que yo, ante lo que viví, yo interpreté, ¿sí? Se trata que a base de lo que yo interpreto, son los programantes que me genero. Entonces, por más que uno sea mellizo o gemelo, es probable que muchas veces tengan síntomas muy diferentes. ¿Mm? Ujú. Yo veo un choque en la esquina de mi casa y hay 10 personas más que lo vieron. Nos juntamos, nos acercamos al choque y uno dice, ¡foja! Se ríe, pero qué persona más tarada. Y el otro dice, no, no puedo creer lo que vi. Y todos tienen distintas Cada uno. manifestaciones. Mm, Todos tienen distintas emociones porque todos percibieron algo diferente. ¿Sí? ujú. Espero haber respondido lo de qué es mi plural. Esta pregunta de los gemelos y mellizos. No ¿Mm? sé exactamente qué te preguntaba, porque no la he leído. No sé Me exactamente qué te preguntaba sobre preguntaba. los mellizos y gemelos, si los comportamientos son similares. Yo veo normalmente que no, ¿eh? Yo No, 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 creo por que no he eso tenido acabo de explicarte el niño, por qué no. ni-
No, Entonces, no, para sí, cerrar sí, un sí. poquito el Que tema del cada uno sistema es diferente. Si respiratorio, esa es de mis libros, el prólogo de Leo, ¿Quieres ser feliz? Es eso. Cada niño es diferente. mostrarlo al Hmm. libro, mostrarlo. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Escribís libros y no me los publicás. ¿El qué, el qué, el qué? Escribís libros y no me los promocionás. Mostrámelo. Hombre, el entrevistador es tú, entonces como el entrevistado es tú, este es el primero. Tienen como base un niño feliz es un niño sano, o sea, es uno de los lemas. Este es el segundo, que aquí nace la hermanita de Leo y eso a él le trae una serie de, lo que hemos hablado, de conflictos y Leo cumple sueños. Son los tres. Cada libro viene con un USB de música. Todos libros infantiles y vienen con música, con USB. Son infantiles, pero no son tan infantiles, sirven para todos los públicos. Sí, Muy bien. vienen con tarjetitas así, y esto es un USB. Mirá. Buenísimo. Gracias. ¿Viste? El entrevistado también entrevista. Hombre, están detrás, pero fue por algo que dijiste, ahora se me fue, no sé exactamente lo que dijiste, que dije, mira, eso lo digo yo, que cada niño es diferente. Una de las cosas que me movió a escribir es cómo los quieren encasillar, cómo los quieren tratar a todos igual. Ah, no, no. Por ejemplo, Este es un en la, conflicto. en la escuela, por Y ejemplo. no todos los niños son iguales. Yo no sé por qué son así, dicen las madres a veces de adultas. Si yo a todos los crié iguales, que ese fue el problema. Si no todos son tus hijos, pero eso no quiere decir que todos sean iguales. Exacto. Este, Me está preguntando sí. Victoria que dónde se adquieren mis libros. Pues en mi página web. Ahí hay ciertas librerías, pero si no estás aquí cerca de la zona de Valencia, en mi página web que es raquelfuentescuenca.com, mi nombre. Bien. Bueno, entonces, para ¿Tú despedirnos, tienes, tú tienes sí. proyecto, hablando de todo y ya termino, ¿tienes proyecto de escribir? Yo sí estoy escribiendo un libro de PNL, de lo que es programación neurolingüística, basado más que nada en decretos, donde explico muy bien cómo funciona a base de cómo hablamos, cómo nos programamos la mente, ¿sí? En todos los aspectos, en lo que es salud, dinero, amor, familia y en todo lo que quieras manifestar en tu vida, pero más que nada el libro se basa en lo que son decretos, en manera y oraciones de expresar para que vos logres lo que quieras lograr en tu vida, lo que quieras. Los ¿Mm? decretos son muy importantes. Lo que Sí, por eso tú el dices tema y es saber crees en lo que decretar y cómo dices, funciona. ¿el qué? El tema es saber decretar, utilizar bien las palabras porque tienen sus paso a paso y tienen sus expresiones específicas el decreto. Hay gente que no logra nada porque no sabe decretar, no sabe bien las normas de cómo funciona, ¿sí? Todo lo que es el proceso de lo que es una idea, un pensamiento, digamos, una emoción, una palabra, un hábito, una conducta, un carácter Sí, sí. y más. ¿Sí? No, tienen que saber el proceso y tienen que saber hablar, que yo lo llamo la ley de las 5P, que es hablar en primera persona, en positivo, en tiempo presente, con perseverancia y con poder. Por eso hay que saber algunos puntos específicos. Todo esto lo explico muy claramente en el libro que estoy Pues será escribiendo. un libro súper interesante. Súper. Ya Bueno, avisas. bueno, Pues para muchísimas cerrar en un gracias. minutito, las dudas que le hayan quedado relacionadas al sistema respiratorio, si hablamos de problemas en los bronquios, vamos a tener que hablar de broncas, ¿sí? Todo lo que es respiración y también sistema respiratorio, o alveolos, pulmones, garganta, laringe, faringe, vamos a hablar siempre de masculino, femenino, problema con papá o con mamá, basado en mi territorio. Siempre cuando hablamos del sistema respiratorio, gente, me están invadiendo el territorio o anhelo el territorio, me sacaron de mi territorio, ¿sí? Siempre van a venir por ahí basado en también broncas. ¿Eh? Por ejemplo, las traqueitis. Las traqueitis ¿Eh? en conflictos el papá con la mamá, ¿no? De discusiones, por ejemplo. Claro, problemas en la Porque garganta, dolores de garganta, todo viene por ahí, por problemas de territorio.
simbólicamente. ¿Eh? Sí. Cualquier Ujú. cosa también, que está, te tiro un chivito, ¿sí? Están abiertas las inscripciones para el 14 de enero o 15 de enero de ahora 2023 de un nuevo curso que estoy dando de biodescodificación, que es de formación profesional. Cualquier cosa me contactan en mis redes, que es conciencia-escalada, mi Instagram, o si no me encuentran en Facebook como Diego Martín Escalada. ¿Mm? Y ahí les Te puedo has, dar mucha información. te has adelantado porque pensaba preguntarte cómo te pueden encontrar, pero te has adelantado. Muy Porque se bien. pasa de la hora y va a cortar Instagram a él, Sí, estoy sí. limitado. Bueno, el otro día no nos cortó, o sea, fue también muy larga, 1 hora 10 minutos o 1 hora y 11 minutos y no nos cortó. Pero creo que sí, que si no preguntan nada más, pues hasta la próxima. Dale, dale, dale. Nuevamente, mil gracias por volverme a invitar. Espero que sean muchos encuentros más. Un Yo saludo a toda también, España, a Argentina y de otros países que nos están viendo, de Venezuela también. Sí, lo gracias, gracias. mismo. Gracias por escucharnos a los oyentes. Muchísimas gracias. Bárbaro. Bye, bye. Bye.